¿Sabes lo que significa glosofobia? Glosa, palabra, lenguaje, fobia, miedo. Miedo al lenguaje, miedo a hablar, miedo a hablar en público. Casi el 75% de las personas sufre algún tipo de ansiedad cuando habla en público. Y eso es algo que les limita, no solo a nivel personal, sino también a nivel profesional. Hoy voy a compartir con vosotros algunos trucos para controlar el miedo cuando hablamos en público basado en mi experiencia. Bueno, y como os decía, os voy a compartir algunos trucos para controlar la ansiedad cuando hablamos en público basados en mi experiencia. Yo tengo la oportunidad desde hace muchos años de participar en eventos, bien sea como ponente, en mesas redondas, como moderador, como presentador, incluso como organizador. Y bueno, tengo ya una serie de trucos que me he ido labrando, que he ido preparando, pues para reducir esa ansiedad, esos nervios que uno tiene cuando se enfrenta al público, bien sean 50 o 500 personas. Sobre todo y lo más importante es tener confianza, salir al escenario con confianza. ¿Y eso cómo se consigue? Pues bueno, yo tengo 3 aspectos identificados concretamente, que es controlar el tema del que estás hablando, súper importante, estar preparado para cualquier imprevisto y conectar con el público. Estos 3 aspectos, controlar el tema del que hablas, estar preparado para cualquier imprevisto y conectar con el público. Ahora mismo os voy a dar algunos puntos, algunos trucos sobre cada uno de estos 3 aspectos, como os digo, sobre todo para generar una gran confianza cuando estás en el escenario y así reducir cualquier nerviosismo que te pueda causar. Bueno, pues como os decía, como primer aspecto es controlar bien el tema del que vamos a hablar y dentro de ellos hay varios puntos. El primero de ellos podría ser crear uno mismo la presentación. Eso es lo ideal, poder crear uno mismo la presentación, de esa forma es auténtica, es tuya únicamente. Y si eso no es posible, pues al menos si tienes que hacer una presentación que ya está hecha, una presentación corporativa, por lo menos darle un toque personal. Hacer es tuya esa presentación de alguna forma y así sentir que estás contando algo al público que solo tú puedes hacer, que es algo auténtico y que nadie más lo puede contar. Y eso de verdad que te da mucha, mucha confianza, ¿no? Como segundo punto sería llevar un guión con los mensajes principales que quieres transmitir, incluso con alguna cita que quieres transmitir, y así hilar bien el discurso. Es muy importante que tenga una especie, como se dice, de storytelling, que esté bien hilado el discurso, ¿no? Y si llevas unos puntos, un guioncito, pues eso te hace que no le estés dando vueltas y que no te pongas nervioso, ¿no? Porque te dejes alguno por el camino. Dentro de este guión, como tercer punto, lo ideal es preparar bien el inicio y el final. Es muy importante al inicio captar la atención de los asistentes de una forma sencilla. Yo muchas veces utilizo algún tipo de anécdota personal que me ha sucedido ese mismo día, ¿no? Y lo cuento ahí, entonces como que, bueno, pues empatizas con la gente, ¿no? Que dice, bueno, pues este te está contando una anécdota que le puede haber pasado a cualquiera de los que estamos allí, ¿no? Y luego el final es muy importante también, sobre todo para remarcar el mensaje principal que quieres transmitir, ¿no? Es muy importante darle ese toque final y decir, bueno, pues este es el mensaje principal, ta, 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 ta. Y bien sea en el inicio o en el final, no olvidarse de dar agradecimientos, ¿no? A veces con las prisas por empezar o con las prisas por acabar nos olvidamos y es muy importante agradecer al público, a los organizadores, a cualquier persona que creas o que consideres oportuno. Como cuarto punto, fijaros, sería ensayar antes sobre este mismo guión que llevamos y además también sobre el mismo soporte que vamos a llevar al escenario. Muchas veces preparamos el guión o la presentación, la preparamos en el ordenador, pero luego en el escenario o llevamos un papel o llevamos una tablet, ¿no? Pues es muy importante ensayar sobre ese mismo soporte porque a veces nos llevamos sorpresas. Cogemos la tablet en el escenario y no nos damos cuenta de que se bloquea la pantalla, por ejemplo, nos ponemos nerviosos, no somos capaces de desbloquear la tablet y nos quedamos sin guión enfrente del público, encima del escenario. O sea que es muy importante ensayar también con el soporte que vamos a utilizar en el escenario. Y como quinto punto de este primer aspecto de controlar el tema del que vamos a hablar, sería que mientras ensayamos, en casa o en la oficina, donde sea, visualicemos el escenario. No nos limitemos únicamente a repetir el texto o a memorizarlo, sino que visualicemos, hagamos el gesto, nos imaginemos igual incluso algún imprevisto. Bueno, pues eso siempre le da ese toque, ¿no? De que incluso cuando estás en el escenario, pues bueno, vas a ser capaz de resolverlo, ¿no? Con soltura. Entonces, es muy importante ensayar no solo lo que vas a decir, sino cómo lo vas a decir. Bueno, y como os decía, como segundo aspecto es muy importante estar preparado para cualquier imprevisto o como se suele decir, si no quieres temer a nada, tienes que estar preparado para todo. Esta frase creo que me la inventé yo, pero bueno, ya sabes, es lo que tenemos los de Bilbao. Y dentro de este aspecto de estar preparado para cualquier imprevisto, fijaros, a mí siempre me gusta llevar 3 o 4 salvavidas preparados ante cualquier fallo, ¿no? Por si sucede cualquier fallo. ¿Qué es un salvavidas? Pues es una especie de frase ocurrente que dices, pues eso, cuando sucede algo que nos espera, ¿no? Por ejemplo, cuando no funciona el micrófono, yo siempre suelo decir lo mismo. Digo, bueno, no pasa nada, no funciona el micrófono, lo importante, que yo soy de Bilbao, hablo un poquito más alto y me oyen hasta en el otro edificio. Y bueno, suele funcionar y ayuda a relajar el ambiente.
Otro aspecto, otro punto, perdón, para evitar imprevistos sería llevar la presentación o enviar la presentación al organizador por email en formato PDF. Muy importante, el PDF te evita imprevistos de que la tipografía no es compatible o de que no tiene el ordenador destino esa tipografía y al final se acaba viendo aquello como el Rosario de la Aurora. Bueno, muy importante enviar al organizador la presentación en PDF, llevar un pendrive con la presentación en PDF o llevar tu propio ordenador incluso por si acaso, para evitar formatos o incompatibilidades en el ordenador destino del escenario, ¿no? Como tercer punto sería, si sabes que te vas a poner nervioso, es muy importante que evites coger cosas en las manos, sobre todo si se te mueven mucho las manos o si te pones nervioso o si sudas, ¿no? Es muy importante evitar coger un papel, que casualidad, fijaros que tengo aquí un papel, pero como cojas un papel y te pongas nervioso y encima lo muevas más, vas a parecer a lo que lo comía, y lo digo de verdad porque lo he visto en muchas ocasiones, y al final eso te pone más nervioso y no te concentras en lo que tienes que decir. En ese caso es muy importante que pidáis al organizador que pueda poner un atril, una especie de atril, una mesita o algo, y dejar ahí el papel, y lo mismo con los micrófonos. Si tenéis un micrófono de mano, es mejor que os pongan uno de diadema para no estar con el micrófono, porque al final se acaba notando, tú lo acabas notando y te pones más nervioso. E incluso si bebes agua, es mejor un botellín que un vaso, y lo digo porque lo he visto, gente que se pone muy nerviosa, ha cogido un vaso, se ha derramado el agua y ha sido peor. O sea que en caso de que muevas mucho la mano, mejor botellín y mejor un buen atril para poner un papel, o mejor una diadema que un micrófono de mano. Como cuarto punto sería, fijaros, pedir también que haya un cronómetro. Es muy importante tener claro cuánto tiempo te queda para hablar, para ver si te da tiempo a transmitir el mensaje, para acelerar o no. Y eso es muy importante para no estar dándole vueltas, me dará tiempo o no me da tiempo, ¿no? Y que a veces no te sorprendan diciéndote, oye, que te queda un minuto, que te quedan dos, y de repente no has contado ni la mitad de lo que querías contar, ¿no? Si no te pueden poner un cronómetro, pues bueno, cualquier smartphone tiene un cronómetro, lo puedes poner encima del atril, llevar en la mano, donde quieras. Como quinto punto, también es muy importante, porque el nerviosismo, la ansiedad, suele hacer que se te seque la boca, y más si estás hablando, beber pequeños sorbitos de agua antes de subir al escenario, muy, muy importante. E incluso si estás en el escenario y notas que se te queda la boca seca, pedir perdón y decir, oye, disculpad un segundito, voy a beber un poquito de agua. Eso ayuda muchísimo, porque si no al final se te acaba poniendo la lengua como un trapo, te acabas tú liando y no acabas expresando nada, te acabas poniendo nervioso. Y en el caso de que se te quede la lengua como un trapo, y aunque hayas bebido agua, yo os recomiendo un pequeño truco, que es empezar a hablar un poquito más lento, no pasa nada, y sobre todo maximizar la vocalización. De esta forma evitamos que la lengua se convierta en una especie de trampa mortal, ¿no? Y que al final nos juegue una mala pasada. Como os digo, importante ralentizar lo que estamos diciendo, vocalizar, exagerar un poco la vocalización, y así salimos un poco del paso y cogemos confianza y podemos seguir hablando con cierta fluidez. Bueno, y como tercer y último aspecto, y no por ello menos importante, es conectar con el público. A mí, por ejemplo, aquí siempre me gusta preguntar a los organizadores qué tipo de asistentes va a haber, cuál es su perfil profesional, cuál es su rango de edad, si va a haber 50, 100, 500, si va a haber espacio para preguntas. Para mí me parece muy importante hacerme una composición de lugar, saber qué tipo de inquietudes van a tener y de esta forma diseñar la presentación, ¿no? Para intentar, a través de mi mensaje, dar respuesta a esas inquietudes que ellos van a tener, ¿no? Como segundo punto, fijaros, yo creo que es muy importante ir al evento antes de que uno actúe, antes de que uno suba al escenario, y compartir con parte de los asistentes, compartir con parte del público algunos de los mensajes que va a trasladar. Lo podemos hacer en algún networking previo que haya, en algún coffee break, en alguna comida, e incluso los propios asistentes te pueden dar su feedback, te pueden dar alguna idea que luego puedes incorporar en tu propia presentación, y de esa forma os aseguro que conectáis mucho más con el público, ¿no? Como tercer punto, también, y dentro de ir antes, ¿no? de ir antes al evento, es ver alguna ponencia previa a la tuya y sentirte parte de ese público al que luego vas a hablar. Parece una tontería, pero cuando estás dando tu charla dices, ahí va, pero si hace 5, 10, 15 minutos yo era parte de ese público. Y eso parece que no, pero te conecta más todavía con ese público, ¿no? Como cuarto punto, y esto es algo súper importante, es ser lo más natural posible. Intentar no exagerar, no ser artificial. Lo puedes hacer en un momento dado, pero si lo haces mucho tiempo, al final eso no gusta, cansa, la gente no te percibe de una forma, pues eso, natural. A la gente le gusta lo natural, no tanto lo artificial, una actuación natural. Y como quinto punto, fijaros, y aquí es muy importante entender que el público no está tan pendiente de tus fallos como lo estás tú. Normalmente nosotros, cuando hablamos, cuando estamos en un escenario, pensamos que lo hemos hecho peor de lo que lo estamos haciendo. Yo os invito a que veáis alguna grabación de forma posterior a vuestra intervención y veáis que en ese punto en el que pensabais que lo estabais haciendo tan mal, luego vosotros como público, desde la otra perspectiva, no lo estáis percibiendo tan mal. Yo os lo recomiendo porque eso os va a dar mucha más seguridad la siguiente vez que intervengáis en un escenario y tengáis claro que ese público no está viendo tanto vuestros fallos como los estáis viendo vosotros, ¿no? Y bueno, estos eran un poco los 15 trucos que hoy quería compartir con vosotros para reducir, para controlar la ansiedad cuando hablamos en público. Cuando he empezado el vídeo os decía que 3 de cada 4 teníais ansiedad al hablar en público. Espero que después de ver este vídeo sea al contrario, que 3 de cada 4 no tengáis ansiedad, no seáis glosofóbicos, y que nos veamos en un evento y que sea yo el público. Y prometo aplaudiros y levantarme. Así que nada, nos vemos en un siguiente evento y si no, nos vemos en el siguiente vídeo.